Prédica de este día, la disciplina de la vida devocional. Le hemos pedido a nuestro hermano Carlos Cortés que sea él quien comparta con nosotros dicho mensaje. Bueno, buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Queremos continuar con la serie de prédicas acerca de lo que es la disciplina que transforman, que de alguna manera nos van a llevar a un punto en donde cada uno de los que aquí estamos esperamos ser edificados. ¿Cuántos de aquí de los que están estudiando, por supuesto, les gusta sacar buenas calificaciones? Levanten la mano, levanten, los que están estudiando. Bájenla. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta hacer ejercicio? Fueron menos, ¿va? ¿A cuánto nos gusta comer? Si nos vemos hoy con la Navidad, la fiesta de fin de año, alguna de las cosas que provoca es que aumentemos de libras, aunque algunos momentáneamente, pero otros para todo un legado, van a tener toda una vida por delante que siempre les va a andar acompañando. Pero ¿qué es esto de tener, la mayoría de nosotros quisiéramos tener el cuerpo de fulana o fulano de tal? Y los hombres nos miramos en el cuerpo de Apolíneo o de cualquiera de aquellos esculturas griegas, ¿verdad?, que tan finamente fueron esculpidas. Y el de las señoritas, de las mujeres, quisieran tener el cuerpo de alguna de las mismas imágenes que tenemos de esas figuras que están ahí en mármol o en lo que sea, y que quedaron para la posteridad. Todo ello nos lleva a la mayoría a que si fuéramos disciplinados, todo lo que anhelamos lo podríamos alcanzar. En toda nuestra vida vamos a tener cierta disciplina que cumplir. Y la disciplina no es más que aquella situación en donde nosotros vamos a estar encaminados tratando de cumplirla en nuestra vida. Yo leía por ahí de que para que nosotros tomemos un hábito necesitamos 21 días exactamente para hacerlo todos los días. Y después de eso usted se vuelve disciplinado en algo. Y por ello es que usted va a encontrar que hay personas que dicen, miren, esa persona es bien disciplinada. Y no están hablando de conducta, están hablando de acciones que una persona hace. Cuando somos jóvenes, queremos hacer una serie de cosas y queremos alcanzarlas, queremos llegar a ellas. Y si hemos sido disciplinados, vamos a lograr alcanzarlas. Si no, nos vamos a quedar con el deseo. Y es por ello de que a muchos de nosotros nos ha pasado de que tenemos que cargar con un peso no solamente en la conciencia, sino que en nuestro cuerpo por todas aquellas situaciones que no hemos logrado quitar todavía de nosotros. Había un hermano aquí en la iglesia que me decía, bueno, ¿y qué pasó con esa esbelta figura? Eso era hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años yo tenía la disciplina de levantarme a cierta hora, agarrar mi ropa y salir, la ropa deportiva, y salir cualquiera fuera el clima que estuviera haciendo. Tenía una vida disciplinada para eso. Pero ¿qué tal si nosotros esa misma disciplina que tenemos en otras áreas, porque sé que a lo mejor no tenemos esa disciplina en nuestra vida, pero sí cumplimos con otras? Y en esta noche nosotros queremos hablar sobre la disciplina en la vida devocional. Pero ¿qué es tener una vida disciplinada de una vida devocional?
Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener su devocional familiar. Recuerdo, como dice ahí, recuerdo hace tanto tiempo, que cuando nosotros decidimos casarnos con mi esposa, yo le dije a ella, mira, yo pedí un himno, fíjense, yo pedí un himno en la iglesia. Y el himno decía, Señor, danos un bello hogar, donde tu palabra se pueda leer, donde nuestros hijos van a creer de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Y establecimos un momento de poder hablar con el Señor. Y créanme que inicialmente se puede decir que es fácil. Pero se podría decir que es fácil cuando nosotros no tenemos ningún otro distractor. Por ejemplo, en la vida nosotros vamos a encontrarnos con un montón de obstáculos en nuestra vida actual. Por ejemplo, uno de los obstáculos que usted puede tener es porque usted recibe tantas llamadas. Usted necesita estar en contacto con el mundo, usted necesita estar en contacto con lo que está sucediendo. Y su vida devocional queda de lado. Y a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor, nosotros debemos de encontrar como una necesidad, ¿verdad? Tendríamos que formar en nosotros una necesidad de disciplinarnos en tener una vida devocional. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco ese nexo, cuando regreso al Padre, estoy diciendo que quiero yo depender del Señor y tengo que hacer que esa oración un tiempo de exposición delante de Dios. Y en la reunión del día lunes, hermana Sonia decía, si traemos a memoria qué disciplinados éramos cuando nosotros fuimos, los que tenemos ya esposas y esposos, novios, ¿cuánto tiempo hablábamos? Un montón. Y entonces parecía que el tiempo no se terminaba. Y terminábamos de hablar y llegábamos a la casa. Y si tenía teléfono, tenía que hablar. ¿Y qué tal? ¿Cómo llegaste? Ay, me costó un montón. No pasaba el bus, si es que andaba en bus. A mí me tocaba llegar ¿se recuerdan de Antel ustedes? Antel estaba en todos los pueblos, para los que no teníamos teléfono. Y llegaba una persona y entonces me decía, tiene una llamada. ¿De dónde? De Santa Ana. Salía. Me ponía los tenis y empezaba. Y era la devoción de la llamadita de la noche. Allá una vez a la semana, porque antes era de voladera caro. Pero yo tenía una relación que cuidar. La oración no es más que cuidar la relación que yo tengo con el Padre. Y realmente la oración inclina, fíjense que algo bien importante, inclina la voluntad de mía hacia Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Que se haga, Señor. ¿Cuál voluntad? Tu voluntad. Le estamos pidiendo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Por lo tanto, ¿por qué nosotros debemos descuidar esa relación? Igual que cuando nosotros empezamos una situación, un trabajo, y nosotros estamos constantemente martillando en el trabajo, haciendo lo que se nos pide de la manera que se nos pide que lo hagamos, nosotros deberíamos de tener ese tiempo dedicado al Señor. Porque la vida devocional no es más que mantener esa relación, esa devoción a nuestro Creador. De agradecerle a Él por todas las cosas que Él hizo. ¿Durante cuánto tiempo usted y yo pasamos delante del Señor en oración? Cuando nosotros establecimos el trabajo de Red Perlas en la iglesia, me recuerdo que el trabajo de equipo tenía que tener un momento de oración por cada uno de los integrantes, los 5 integrantes que estábamos. Y una vez le dije yo a la persona, usted va a orar tanto tiempo, tanto tiempo y tanto tiempo.
Y dice que una de las personas me dijo, mire, yo sentí que había orado como 1 hora y cuando me vi el reloj habían pasado 5 minutos. ¿Por qué? Porque nuestra vida devocional con el Señor la hemos dejado de lado. Hemos dejado nuestro origen, hemos dejado aquella relación que nos enamoró, ¿verdad? Por eso dice que por cuanto has dejado tu primer amor. Y entonces uno dice, ¿y cuál fue nuestro primer amor? Aquel amor del cual quedamos prendados, que estábamos ilusionados. Pues de esa manera es que deberíamos de tener nuestra vida devocional. La vida devocional y de oración no se puede reducir, fíjense bien, a una simple regla de decir, mire, vamos a tener nuestro devocional. ¿Por qué? Porque la devoción a Dios es algo que la debemos de tener todo el tiempo. Yo les podría decir que la vida devocional es un estilo de vida que deberíamos de tomar. ¿Cuánto debo de orar yo? ¿O cuándo debo de orar? Y dice que, y repito lo del día lunes, en todo tiempo. En todo tiempo debemos de orar. ¿Y por qué? Por todo. Dando gracias a Dios por todo. Entonces, esa es mi vida devocional. Pero también yo debo de cuidar que mi familia, y por eso les decía lo del himno, porque cuando nosotros declaramos algo, y Señor, que seas tú nuestro invitado especial en este hogar. Pero si nunca hablamos con nuestro invitado, supóngase que usted me lleva de invitado a mí, usted esta noche, después de este culto, y me dice, mi hermano, lo voy a invitar a unas pupusas a mi casa. Y no me habla durante todo ese largo tiempo que vamos a estar comiéndonos el par de pupusas. Y usted me ha invitado. ¿Y qué vamos a hacer con el invitado? Entonces nosotros hemos llamado al Señor a nuestra vida, que llegue a nuestro hogar, pero ¿de qué manera lo vamos a poder mantener? De seguro, no, es que Dios está cuidando de mi hogar. Dios no nos hace los mandados a nosotros. Realmente yo debo de mantener esa relación. ¿Por qué? Porque si no el Señor se va a ir. O sea, a ver si hace tiempo lo dejó a usted y usted está creyendo que todavía está ahí el Señor. ¿Por qué? Porque usted no ha podido sostener una relación con Él. Dice que nosotros, cuando entramos en un periodo de necesidad, es cuando entonces empezamos a orar. Pero la medicina muchas veces, ¿verdad?, la aplicamos cuando el enfermo ya está en agonía. Cuando debería de ser de tomar el medicamento preventivo para que la enfermedad no nos llegue de la manera que nos va a llegar. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de establecer ese nexo. Entonces la vida devocional dice aquí que debemos de hacerla de tal manera que nosotros seamos dinámicos con el Señor. Yo tengo que dinamizar mi vida y la tengo que llevar a la práctica en la vida diaria que estoy haciendo. Por eso es que si usted se quiere ver igual que cualquiera de los atletas que usted admira, si usted quiere tener los brazos del fulano de tal como los tiene, sepa que él se ha dedicado durante tantas horas a entrenar. Mi hermano, él me ponía el ejemplo de Marcos Witt. Él nos decía a nosotros en una plenaria allá en Guatemala, él decía, cuando todos los niños jugaban, cuando todos jugaban pelota, cuando todos jugaban esto, estaban en la calle, yo estaba frente a un piano. Y estaba durante 8 horas y me pasaba hasta me dolían los dedos, pero mi mamá me decía, regrese al piano. Y no lo dejaba salir. Pero ese tiempo que él pasó, ese espacio que él ocupó en su vida, dice, con eso el Señor me permitió llegar a donde estoy. ¿Quién es Marcos Witt ahora? Y usted dice, ay Señor, que me venga la unción de Marcos Witt. Hay cosas que el Señor nos las va a dar por unción. Y decimos, ay Señor, yo quisiera poder orar como el hermano fulano. A mí me gustan las oraciones de poder que hace el hermano tal. Pero esa unción se la da el Señor en ese momento de estar en relación con Él. Es necesario para ello poder leer la palabra del Señor, poder comer de la palabra del Señor. A veces nosotros decimos, pero ¿y qué voy a decir? Usted puede alabar al Señor a través de simples oraciones, de pequeñas oraciones en las cuales con solo que usted le diga, Padre mío, Señor, ayúdame. Hay momentos en los cuales usted no tiene más espacio para otra cosa que hablar la palabra. Y hoy cantábamos ahí 2 cantos y que reflejan lo que es la palabra del Señor.
Quizá a lo mejor usted no se puede la Biblia y dice, no, pero es que a mí me cuesta, ¿cómo se llama? Aprenderme la Biblia. Agarre unas cuantas canciones y vaya a buscar de dónde está, en qué cita bíblica está. Y usted va a ver que son los salmos a los cuales los han musicalizado actualmente. Que por cierto los salmos es música. Entonces, de hecho es que cuando nosotros alabamos al Señor con el canto, pues el canto está saliendo una palabra ahí que nos va a ayudar a nosotros. Pero ¿cuál es el problema más fundamental para que nosotros, qué obstáculos usted se encuentra en su vida para poder orar? El tiempo. Usted nunca va a tener tiempo. Ninguno de nosotros tiene tiempo para nada. Señor, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo ni para atender a mi familia. Soy un hombre muy ocupado. ¿Les parece conocido uno de los temas que me toca a mí exponer en los retiros? Y yo no tengo tiempo, incluso si mi hijo dice, si yo me muriera hoy, yo no sé cómo sería si pudiera hablar con él allá, pues no tengo tiempo. Hay un momento para todo. Por eso en el Eclesiastés dice que hay un tiempo para hacer, hay un tiempo para amar, pero hay un tiempo para odiar. Hay un tiempo para tirar piedras y hay un tiempo que hay que recogerlas. Porque hay que limpiar. Usted puede en su casa puede hacer lo que usted desee, pero después va a decir tengo que limpiar. Usted puede manchar las paredes, sus hijos le van a manchar las paredes. Manchen, después tengo que pintar. Entonces hay un tiempo para todo. Entonces hay algunos pasos con los cuales a veces nos sugieren a nosotros que podamos tenerlos como para poder orar. Y uno de ellos, el principal, es lea la palabra. ¿Y cómo voy a orar, Señor, si no puedo? Dice que los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y les dejó el modelo de la oración. Pero cuando usted va y se enfrenta al momento de su adoración al Señor, donde va a establecer su vida devocional, entonces usted primero empiece por leer la palabra. Y una vez que usted ha leído, empiece a meditarla, empiece a poder masticar la palabra. Una mañana de estas yo me levantaba y Señor, yo no había qué decir y de repente me alumbró y prácticamente era, Señor, lámparas a mis pies tu palabra. Fue lo único que se me vino. Y entonces, Señor, algo me quería mostrar el Señor, porque me estaba diciendo que me estaba alumbrando el camino. Y entonces de repente que uno dice, y usted dice, pero ¿y qué digo? Y en este momento, ¿qué hago? Simplemente hable la palabra del Señor. Entonces la meditación dice que es ese momento cuando usted llega delante del Señor y empieza a repetir, empieza a decir la palabra. Entonces, de alguna manera, el problema de nosotros es que no tenemos tiempo para el Señor. Por favor, lea el Salmo 40 en el versículo 6. El Salmo 46. Por ahí hay una verdad espiritual que habla de la siguiente manera: y sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Fíjese que en ese momento en que el salmista está escribiendo eso, habla de una situación. Has abierto mis oídos. Muchas veces el Señor nos quiere hablar y se encuentra con un tope, con una barrera, y la barrera son nuestros oídos. Dice que nosotros muchas veces tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, pero no tenemos oídos. Y entonces el Señor prácticamente en el hebreo esa palabra de has abierto mis oídos dice que significa has cavado mis oídos. Has horadado. Agarre usted un cincel y abra un hoyo, ahí está cavando. Agarre un pico y empieza a darle en la parte más dura y usted va a empezar a abrir. Y dice que nosotros muchas veces estamos más preocupados por las cosas que suceden alrededor y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y dice, has abierto mis oídos. Y luego termina, holocausto y expiación. Él no quiere, Él no nos ha pedido eso.
Entonces, cuando nosotros, el resultado es de que nosotros vayamos al Señor, es que el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque el Señor está atento a nuestra voz. El Señor está queriendo que nosotros lleguemos delante de Él. El problema es que no llegamos. Y a veces nosotros decimos, ay Señor, a ver, ¿cuándo me vas a responder? Mire hermano, ya que va para la iglesia y ora por mí porque fíjese que tengo un gran problema. ¿Por qué no va usted delante del Señor? ¿Por qué no le ora usted al Señor? Es que yo no tengo palabras. Mi boca quiere expresar, dice, lo que hay en mi corazón. Ahí está diciendo el cantante. Y es un salmo el que está diciendo. Rebosa mi corazón. Cuando usted tiene en su corazón algo, una gratitud al Señor, usted llega. Porque ¿en qué tiempo usted va a orar? ¿Cuándo va a tener su vida devocional? ¿Será que voy a empezar mañana? Bueno, voy a dejar porque yo hago alusión a las novelas. Y discúlpenme que diga las novelas, pero hay algunos que todavía seguimos viendo novelas. No sé cuál es la que está ahorita, pero yo ayer, un día de estos dije, la Chacala hace tiempo que cuando yo estaba cipote, que ya estaba de moda. Pero de repente que nosotros estamos más preocupados por el programa que va a pasar en la televisión. Y nos descuidamos del momento de tener eso. Fíjense que nosotros como familia tuvimos nuestro tiempo, un tiempo tan bonito cuando mi hija todavía estaba soltera, el varón todavía está con nosotros, pero de repente que él ya no llega muy temprano por su trabajo. Pero antes cuando los teníamos ahí, bueno, esta es la hora, y mi esposa era la que andaba, es hora. Y me decía, deja de hacer lo que estás haciendo, y porque uno nunca tiene el tiempo, ese es un obstáculo. Y nosotros los que somos maestros, nunca descansamos. Realmente uno dice, voy a llevar trabajo. Yo digo, mejor hubiera sido banquero, porque los banqueros no llevan billetes a la casa para contarlos. Pero yo llevo papeletas y tengo que calificar, y entonces en la noche yo me ponía a planificar, me pongo, pues. Y de repente mi esposa era la encargada, ya es hora, vaya. Ya anotaba nuestro lugar, sacábamos la guitarra y empezábamos a entonar un canto y empezábamos a orar y empezábamos a dar gracias a Dios. No sé cuánto tiempo pasamos orando por situaciones que el Señor ya las respondió. Pero fue una situación, y muchas veces nos costó entrar en ese proceso porque uno de nosotros no estaba. Y entonces dijimos un día, aunque estemos dos, estemos tres, y si solo uno estuviera, pues que agarré la Biblia y se pone a leer. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros como familia no oramos? Porque no tenemos nuestra vida devocional. La vida devocional es el resultado de que yo estoy haciendo todo el tiempo lo mismo. Y para poder usted dejar una señal, una huella en la vida de su familia, usted tiene que empezar hoy. Si no, nunca va a empezar. ¿Y cuándo? ¿Cuántos de ustedes hicieron propósitos del nuevo año? Y los propósitos del nuevo año duran hasta que llegue el descanso, antes de los 21 días. Yo les decía que 21 días dicen que hay que hacer algo. Usted dice, hoy voy a empezar. Ese día empiece. Hoy tiene que empezar. Y esta noche usted va a decir, bueno, el hermano dijo de que el Señor está atento porque dice que como ha oído mi súplica, y fíjese que el Salmo no se queda ahí nada más. Si usted lee los siguientes versículos, dice, entonces dije, he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo va a estar la palabra del Señor si usted no la está leyendo? De repente que usted dice, ay, por eso es que a mí me gusta cómo ora fulano, cómo ora mengano, y yo quisiera tener de esa unción. Y usted puede ir a los seminarios que vaya, pero si usted no tiene, si no hace el momento para hacer su espacio para poder meditar en su palabra, el Salmo 1 habla sobre eso, dice que y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y entonces, por eso era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque ¿qué es lo que sucede cuando un árbol está plantado donde hay agua todo el tiempo? Su hoja no cae. Los árboles tienen la cualidad de que algunos son perennifolios y otros son caducifolios. Pero si un árbol está plantado a una corriente de agua, aunque sea caducifolio, que caducan sus hojas, siempre va a tener. El almendro es uno de ellos.
Pero un almendro que tenga agua todo el tiempo, siempre va a tener hojas. Siempre. Entonces es igual que eso. Entonces dice que nosotros deberíamos de seleccionar ciertos pasajes de la Biblia que nos ayuden a mantener esa relación, esa vida devocional. Y yo comentaba de que en una ocasión mi hermano Carlos Villeda nos decía, mira, no leas el montón de versículos en la Biblia, lee uno, me dijo, medita en él y trabájenlo como familia. Muchas veces nosotros queremos agarrar, está bien, ¿verdad? Porque leamos la Biblia de principio a fin, pero enfoquemos nuestra atención en versículos que van a hacer la diferencia en nuestra vida, porque algo el Señor nos quiere hablar. Pero no vamos a utilizar la Biblia de la forma que la mayoría hace. Voy a ver qué es lo que me dice el Señor, ¿verdad? La bibliomancia. No, simplemente usted lea su Biblia, enfóquese en un libro y vea qué es lo que el Señor le va a decir. Y muchas veces pasajes tan sencillos que un solo versículo le van a decir a usted una gran verdad bíblica. Algunos textos clásicos que usted podría ajustar a su medida de poder tener una vida devocional es, miren, ¿y por qué no hablamos acerca de los 10 mandamientos? Hablábamos en el mes de noviembre, se habló acerca de mantener eso, de poder hacer que los mandamientos los podamos nosotros aplicar en nuestra vida. Y dice que los 10 mandamientos, 4 están dirigidos al Señor, al Dios, y hay 6 que hablan acerca de nuestra relación con los humanos, en los pares. Entonces hacemos una situación de hacer la cruz, ¿verdad? Establecer momentos voy a enfocarme en cada uno de estos versículos. Hace años, en otro lugar, un predicador llegó y durante un año nos estuvo predicando sobre el Padre Nuestro. Y y entonces él llegaba y abría su Biblia y decía, y empezaba con el versículo, y había que estar en la secuencia. Y el Padre Nuestro nos da 3 verdades también, que hablan acerca del Señor, y otras 3 verdades que nos hablan acerca de los hombres. Y hay una relación del Padre Nuestro que está en los cielos, santificado, o sea, estamos dándole el lugar que el Señor se merece. Entonces, empecemos por ahí, Señor, yo te quiero santificar, yo quiero que mi vida que cambie. ¿Cómo vamos a poder cambiar nosotros? ¿Cómo vamos a esperar? Decía Isaac Newton, ¿cómo vamos a poder cambiar las cosas haciéndolo de la misma manera? Si yo estoy esperando que el Señor obre en mi vida, teniendo una vida que ha sido alejada del Señor y pidiéndole solo en los momentos en los cuales yo tengo necesidad, el Señor a pesar de eso no oye. Pero diferente sería si nosotros le estamos pidiendo a Él y tenemos una vida que sea una forma de vivir. Por eso dije que es una vida devocional, que sea el carácter de un cristiano, tener ese encuentro con el Señor todos los días. Por eso es que deberíamos, fíjense bien, ¿qué va a surtir en nuestra vida el hecho de que yo pueda tener una relación diaria con el Señor? Dice que los efectos se van a traducir en que va a haber un avivamiento. Algo va a llegar a su vida. De hecho es que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Por lo tanto, va a haber un avivamiento en la vida de cada uno. Nos va a traer sabiduría. Dice que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Muchos de nosotros admiramos a mucha gente y de nosotros decimos, ¿qué tiene esa persona? Y lo único que tiene. Fíjate que mucha gente tienen dinero y es lo único que tienen. Pero hay gente que tiene a Dios y es lo único que tienen, pero para bendición de sus vidas. Porque generalmente a veces la gente se confía en esto, en lo otro, pero hay mucha gente humilde que usted le va a ver su vida devocional, es diferente y por eso el Señor lo bendice. Entonces va a haber un avivamiento, va a haber sabiduría y dice que también nos aumenta la fe. Muchas veces estamos orando por cosas, Señor, yo quiero esto, pero Señor, no lo veo claro y dejamos de orar. Dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto quiere decir que el Señor nos va a ayudar.
pero yo debo de murmurar su palabra, yo debo de masticar su palabra. Que cada vez que yo salgo en la mañana yo voy diciendo un salmo, y si fuera posible, dice que nosotros deberíamos de llevar en nuestro bolsillo, aunque sea un versículo bíblico, y esta mañana yo me voy a aprender esto y esto. No he venido a hablar de mi familia, pero les voy a explicar lo que hacía mi esposa. Mi esposa hacía versículos, los escribía con la letra bonita que ella tiene letra de profesora, y los escribía, y los ponía en el cuarto y se los ponía a mis hijos. Y todavía hay uno ahí en el cuarto donde antes era el cuarto de Ever. Y ahí está el versículo. Y ella le decía, créelo, le decía, créelo. Casi le daba con la Biblia para que lo creyera. Pues créelo, le decía. Y vas a ver que el Señor va a hacer. Las mujeres son más de fe que los hombres. Digan amén, hermana, que las estoy defendiendo. Por eso dice, aumentanos la fe. Fíjense que los hombres somos meros parcos, así como somos para hablar muchas veces pesados. Nuestras voces muchas veces impresionan, pero no por lo que digamos, sino por el carácter que le imprimimos a nuestra voz. Pero realmente son las mujeres las más dadas a la situación de orar. Y los hombres estamos bien, gracias. A él le voy a dejar a mi esposa que sea la que ore. Mira, llorás porque quiero cambiar de trabajo. Y yo sé que a vos el Señor te oye. Y nosotros acostadotes ahí. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Establezcamos esa vida de oración. Entonces, cuando nosotros escogemos un texto, cuando lo empecemos y lo vamos a escribir, y le dice a usted, pues mira, esta noche vamos a hacer esto. Y usted los va a decir, mira, y aprendámoslo de memoria. Y al final, el que se haya aprendido 30 versículos va a tener derecho a cena. Si usted le dijera eso, todos estarían esperanzados a aprender de los 30 versículos. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque nos hemos olvidado de quién es, de dónde procedemos. Recuerde que nosotros nacimos con un defecto de fábrica, lo ha dicho el pastor muchas veces. Nacimos con un defecto de fábrica. Traíamos un chip que no había sido, los chips tienen que ser puestos a funcionar, ¿verdad? Es como cuando usted lleva su teléfono y le dice, mire, póngame el chip, y entonces ya empieza a funcionar y empieza usted, ¿verdad? Así es nuestra vida. Nosotros teníamos un chip que no había sido todavía condicionado a tener una relación con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Esta noche, como un siguiente paso, usted ya masticó la oración. Ahora llegue delante del Señor y dígale, Padre, yo he fallado. Confiésese con el Padre. Dice que abogado tenemos con el Señor para que Él nos va a escuchar y nos va a perdonar. Si aún con lo que somos de malos nosotros, el Señor nos sigue dando, ¿cuánto más si nosotros hacemos la voluntad del Padre? El Señor va a hacer algo en nuestra vida. El Señor quiere hacer algo, pero debemos de tener una vida disciplinada en el Señor. Fíjese que la vida devocional dice que no puede mantenerse sin confesarle algo al Señor. Usted tiene que llegar delante de Él y deberíamos de hacerlo por cualquier situación. A lo mejor usted dice, pero si yo no tengo pecado, entonces está haciendo el Señor mentiroso. Porque todos los días pecamos. Todos los días cometemos errores. Todos los días le fallamos al Señor. Y nos vamos a acostarnos y decimos, Señor, gracias por este día. Pero no le pedimos perdón por lo que hicimos. Y todos los días nosotros cometemos pecado. La vida devocional dice, es imposible. No vamos a poderla tener bien si yo no voy delante del Señor y confieso mis culpas. Yo tengo que llegar a Él todos los días. Y tengo que llegar este día a decirle, Señor, me equivoqué. El Salmo 139 nos da un ejemplo. Y yo quiero que veamos el versículo 1 y el versículo 2. Y que leamos el versículo 23 y 24. Vamos a verlo ahí, Carlito. El Salmo 139, en el versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El Señor conoce nuestros pensamientos y nos examina diariamente. En el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ay, Señor, te pido perdón. Ya fallamos, este día ya fallamos. ¿Cuántas veces le fallamos?
Y el salmista dice al final, veamos el versículo 23, hermano. Usted le voy a dejar de beber que lo lea en casa todo ese salmo. Pero vea al final qué es lo que le dice el salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Empieza con una confesión y termina con otra confesión. En ningún momento el salmista le está diciendo, Señor, gracias porque me hiciste mejor que todos estos. Señor, gracias por este día, porque hasta este día no he pecado, hasta esta hora no he pecado. Él dice, examíname, porque dice que el Señor conoce nuestros pensamientos. ¿Qué debemos de hacer? Señor, en primer lugar, te confieso lo que soy. Yo no me puedo ocultar. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Si me voy a lo más alto, Señor, ahí estás tú. Y si me voy a lo profundo, ahí estás tú. Fíjese que usted se va para otro lugar y dice, como aquí no está el pastor. Y una no es ninguna. Y usted dice, bueno, nadie me ve. Nadie lo está viendo, solo el Señor. A mí me decía unos amigos, familiares que tenemos por ahí en San Salvador, Carlos, me parece que aquí no está tu pastor. No está él, pero está el Señor. Y él le va a comunicar al pastor. De repente que nosotros llegamos a esa situación, es que, mire, es que fue una invitación y solo una, y una no es ninguna. Y además que tomé de la que no tiene mucho alcohol. Mentira. El pecado es pecado y si usted le falla al Señor, y una vez que usted entiende que hay un pecado que confesar, confiéselo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce. No es que conoce nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Dice que nos conoce desde el vientre. Dice que mi embrión vieron tus ojos. ¿Y cómo voy a esconder yo? Entonces debo de mantener una vida devocional. Y fíjese que nosotros los cristianos ya tenemos ya de por sí un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Que el Señor ya nos dijo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si nosotros seguimos haciendo lo malo, entonces ¿qué va a suceder con nosotros? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entrar en momentos en donde entremos a la adoración y adoremos al Señor por lo que Él es. Y esa es mi vida devocional, es poderle decir al Señor, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Señor, yo no era digno de esto, pero Señor, tú has obrado en mí. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y cuando usted empieza y reconoce que hay un Dios todopoderoso y que usted no podría haber hecho las cosas porque sí, sino porque el Señor lo permitió, entonces usted creo que entonces va a estar en un buen camino. Y dice que cuando nosotros, nuestra vida devocional va a estar en su apogeo, cuando nosotros podamos contemplar la gloria del Señor todos los días. Cuando podamos llegar delante de Él y decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Cuando usted lee la oración, aquella del Magnificat, ahí encuentra usted que está hablando María acerca de lo grande que es el Señor, porque se dignó a verla a ella, ¿verdad? Entonces, esa oración dice todo lo que beneficioso que el Señor ha sido en su vida. Yo no sé cuántas cosas el Señor a usted le ha dado y todavía usted no lo reconoce a Él. Y usted en su vida devocional se ha hecho a un lado y no ha querido agradecerle al Señor por todo lo que Él tiene que hacer. Pero la vida devocional, dije, no se puede reducir a pasos que yo le estoy diciendo en esta noche, sino que se tiene que manifestar como una relación de todos los días. Usted va a tener una vida y la gente lo va a conocer porque cuando a usted lo vean le van a decir, tú tienes algo que es diferente a los demás. Y ese algo es la presencia del Señor. Pero ¿en qué momento va a llegar la presencia del Señor a su vida? Cuando usted logre interiorizar la palabra, que es la palabra que nos está hablando y que nos está guiando en nuestra vida. Una cosa es cierta, nada de esto que estamos diciendo nosotros se puede realizar
si no hay una vida disciplinada. Si usted no toma una disciplina, nunca va a lograr alcanzar nada. ¿Qué es lo que debemos de hacer hoy? Apártese un tiempecito. Pero es que yo ya fui a la iglesia y volver a orar. Pues mire, recuérdese que el resultado que usted va a obtener, dice que lo que podemos ver por fuera no es más que el resultado de una vida interior. Usted es como resultado de lo que hay dentro de usted, de los deseos que hay en usted. Pero si dentro de esos deseos usted permite que el Señor aparezca en su vida, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque así dice, le estoy parafraseando, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted no es más que el resultado de una vida devocional diaria. Si usted no la tiene, no puede ver resultados. Pero si usted la tiene, usted va a ver dichos resultados. El apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 10, él le da gracias al Señor. Y quiero terminar con una oración que la vamos a cantar. Mas el Dios, dice de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos perfeccione, Él nos afirme, Él nos sostenga. Y si usted dice, Señor, es que me cuesta aprender, apréndase los cantos que es la palabra del Señor y algo le va a traer a su vida. Y esta noche yo quiero dejarle por sentado eso. ¿Quiere usted en su vida que haya cambios externos? Modifique su vida interna. Modifique ese aspecto que hasta este momento no lo ha tenido. Cuesta levantarse, y nuestro pastor nos insiste, levántese a cierta hora y póngase de rodillas y ore. Cuesta, porque hace frío en este mes. En el siguiente mes va a hacer calor y ay, pero porque hay calor, no he dormido. En el siguiente algo vamos a tener. Empiece hoy, porque si no nunca va a empezar. Póngase de pie, hermanos. De toda gracia